Bien, el día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad social del emprendimiento. Ya, más que todo vamos a socializar cómo es que estos colaboradores, estos empleados, tienen que ser tratados dentro del emprendimiento. Tenemos motivar y cuidar al personal, sueldos justos y puntuales, incentivar la equidad de género, que es lo que nos está proporcionando nuestro libro base de emprendimiento. Ya, empecemos con la lectura de la responsabilidad social, estos dos párrafos de aquí, por favor. La responsabilidad social del emprendimiento, además de las obligaciones sociales, laborales y tributarias que se han mencionado en esta unidad, es obligación del emprendedor velar por el desarrollo personal de sus colaboradores, lo cual se sintetiza en el concepto de la responsabilidad social. Esto requiere que una de las responsabilidades del emprendedor es establecer estrategias para elevar el desarrollo integral de sus trabajos. Entre las principales responsabilidades se pueden destacar: motivar y cuidar al personal. El emprendedor debe realizar acciones que motiven y cuiden el recurso humano a su cargo. Esto quiere decir que se debe velar por cada trabajador encuentre sus gustos a las actividades que realiza esta motivación puede darse no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto humano. Por ejemplo, al expresarle felicitaciones sinceras por el trabajo realizado. Ya, muchas gracias por la lectura. Bien, entonces estas son las responsabilidades sociales del emprendimiento que nosotros tenemos aquí. También hablamos de sueldos justos y puntuales, que este aspecto se refiere como que al compromiso de pagos de los haberes de los trabajadores, que deben ser cumplidos de manera oportuna y de manera justa. ¿Ya qué significa esto? Que se debe procurar pagar buenos sueldos a los trabajadores de acuerdo con la capacidad y hacerlo además de hecho en las fechas establecidas, por ejemplo, ya sea en 15 días o a fin de mes. También tenemos que incentivar la equidad de género. Hablamos de las responsabilidades sociales que son importantes para el emprendedor y es lo siguiente, es promover la igualdad de género, es decir, que si una persona es contratada tanto a mujeres como hombres, sin importar la importancia de género, se va a pagar el mismo sueldo, obviamente si realizan el mismo trabajo, ¿ya? Tenemos también procurar el desarrollo de personas con discapacidad paralelamente y además de cumplir con normas laborales que obligan a contratar a una persona con discapacidad para cada 25 personas. Se deberá generar la inclusión plena de personas con discapacidad a fin de poder impulsar la inclusividad. ¿Ya? Eso vamos a promover también. Tenemos el cumplimiento de normas legales. Por cumplimiento de normas y especialmente por la responsabilidad social, una de las principales prioridades del emprendedor es cumplir oportunamente con las leyes laborales, tributarias y sociales. De esta manera se apoya el crecimiento del país en su conjunto, ¿ya? Estas normas son las que se deben cumplir dentro de la empresa. Tenemos también promover el desarrollo personal y familiar de sus colaboradores. Aquí hablamos de otra responsabilidad social de vital importancia. También es facilitar con herramientas y metodologías para poder desarrollar, para que ellos puedan desarrollar los colaboradores de tal manera que puedan incrementar su nivel de vida de manera correcta. También tenemos proveer de constante capacitación. Una de las formas de incrementar las capacidades y destrezas de los colaboradores es implementar un programa de entrenamiento y capacitación que les permita adquirir mayores conocimientos técnicos. De esta manera podrán prepararse para asumir nuevos retos, sí, y responsabilidades y en consecuencia acceder a mejores sueldos. Es decir, que si yo ya entro a una empresa, ¿sí? Y ya laboro dentro de esa empresa. La información se sigue desarrollando, nuevas cosas se siguen actualizando y yo tengo que estar capacitada, ¿sí? Como parte del personal para poder seguir asumiendo nuevos retos y a consecuencia de eso también se deben acceder a mejores sueldos. También tenemos el guía de los colaboradores, que a raíz de eso, de ser la persona que cancela también los sueldos de sus trabajadores, el emprendedor debe saber que su comportamiento personal es una referencia para ellos. Y es decir, nosotros vamos a dar el ejemplo.
Su actuar debe coincidir con lo que piensa y con lo que siente en todos los planos de su vida, y eso se le llama coherencia, ¿sí? Lo que yo digo, yo también lo tengo que hacer. Tenemos velar por el clima laboral. Aquí, es otra tarea adicional del emprendedor, velar por las condiciones de trabajo donde se desempeñan las labores sean las mejores posibles, de manera que los colaboradores realicen sus tareas a gusto y sientan contentos con las actividades que se va a llevar a cabo, ¿ya? Tenemos también establecer medidas de seguridad y salud ocupacional. También es tarea del emprendedor verificar que la empresa cuente con la reglamentación existente para el cumplimiento de los aspectos relacionados con seguridad y salud ocupacional que permita prevenir cualquier enfermedad derivada de las actividades laborales y a su vez establecer medidas de seguridad para evitar accidentes laborales de cualquier tipo. Cabe mencionar que existen numerosas empresas que tienen indicadores para poder establecer el número de días sin accidentes de trabajo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Obligaciones con el Estado. Ya, vamos a seguir bajando. Tenemos obligaciones con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos dice aquí, Paulette? Lea, por favor. Está con el micrófono apagado. Obligación del trabajo. Todo emprendedor debe cumplir una serie de obligaciones laborales con las personas que contrate. El organismo estatal que regula las relaciones laborales en el Ministerio de Trabajo, el cual fija las diferentes condiciones que debe cumplir dichas relaciones entre los principales aspectos que se han de considerar esta en el cumplimiento del Código Orgánico del Trabajo, norma que regula las relaciones laborales, las cuales se formalizan en el contrato de trabajo que debe estar legalizado con el Ministerio. Ya, muy bien. Vamos a seguir bajando. Ya, tenemos los aspectos que se deben cumplir en el contrato de trabajo se relacionan con su tiempo de duración, el nombre del cargo, las actividades por ejecutar, el horario, además de eso también el sueldo del trabajador, ¿ya? Existen modelos de contratos que pueden ser utilizados del emprendedor, al igual que con el IES y el SRI, empleador debe obtener una clave del Ministerio de Trabajo para poder realizar los trámites en línea, ¿ya? En cuanto a la remuneración, a ver, voy a ponerle. Ya, en cuanto a la remuneración, su valor se establece de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador y dependerá de su grado de experiencia, conocimiento y especialización, ¿sí? Sin embargo, debe considerarse en la relación con el salario básico unificado, que es la retribución económica mínima mensual que un empleador debe cancelar a sus trabajadores, ¿ya? El salario básico unificado se modifica anualmente. En consecuencia, ningún empleador puede pagar un valor inferior al señalado. Ya tenemos, en cuanto a horarios de trabajo, la norma laboral indica que la jornada de trabajo obligatorio será de 8 horas diarias y que no se puede exceder a 5 días a la semana, por lo que no podrá superar las 40 horas a la semana en caso de que un trabajo supere las 8 horas diarias o tenga que trabajar en fin de semana. El empleador reconocerá el valor inicial al sueldo al que se le conoce como estas horas extras. Ya, y tenemos los beneficios adicionales. Tenemos, además de este sueldo que recibe un trabajador, existen beneficios adicionales que el emprendedor también debe considerar al momento de planificar y poder gestionar las relaciones laborales. Tenemos pagos de horas extras, el 13º sueldo, el 14º sueldo, y además de ello tenemos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. A ver, veamos qué nos dice el pago de horas extras. Paulette, lea por favor pago de horas Pago de extras. horas extras. Se cancela mensualmente sobre las horas adicionales a las 8 horas diarias ordinarias. En el caso de que se trabaje luego de la jornada ordinaria y hasta las 12 de la noche, se cancelará equivalentemente a una hora de trabajo con un incremento del 50% por todas las horas adicionales. Esta se conoce como hora ordinaria si la jornada extraordinaria
va desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los días sábado, domingo o feriados se cancelará el equivalente a una hora de trabajo con un incremento de 100% por todas las horas adicionales. Esto se conoce como hora extraordinaria. Ya, muy bien. Y también tenemos el 13º sueldo, que son todos los trabajadores, y aquí tienen el derecho de recibir hasta el 24 de diciembre. Nos indica la fecha del libro de cada año, una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. También tenemos el 14º sueldo. Sí, adicionalmente a esto, nos indica que los trabajadores tienen derecho a la bonificación anual em, de este salario básico vigente en la fecha de pago. Tenemos también la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Aquí nos dice que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas, el 10% se repartirá entre todos los trabajadores por igual. También el 5% se repartirá entre los trabajadores que tengan cargas familiares, por ejemplo, puede ser el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de edad, también pueden ser los hijos con discapacidad de cualquier edad, ¿sí? Quienes no hubieran trabajado durante el año completo, ingresaron o salieron antes del cierre de año, recibirán esta participación de forma proporcional al tiempo de los servicios, ¿sí? Aquí nos indica que es en el mes de abril, ¿ya? A ver, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, ¿ya? Tenemos, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso de ser necesario por cualquier otro medio de protección social. Eso es lo que nos dice el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a decir una frase, ¿sí? Esto de aquí vamos a tenerlo que seleccionar cuando ya vayamos a dar exámenes sobre este artículo 23 de los derechos humanos, ¿ya? Tenemos también un ¿sabías qué? ¿Sí? Por cada 25 trabajadores, el empleador se obliga a contratar a un empleado con discapacidad. A ver, bien, ya tenemos claro qué son los impuestos según lo que hemos visto en las clases anteriores. Paulette. Ya, exacto. Ujú. Es un poquito más la voz que no le escucho. Mm, ya. Ujú. Bien, aquí tenemos los valores humanos. Aquí hablamos de los impuestos, que son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. ¿Ya? Esto es en valores humanos. Em, Nos indica Oliver Wendell, es médico, poeta y escritor. Esto es para que nosotros conozcamos un poquito más con respecto a los impuestos. Ya, en sí, esto sería la responsabilidad social del emprendimiento. Aquí nosotros solamente estamos hablando de teorías, de conceptos, estamos viendo la definición de cada uno de estos tres de aquí que nos ha otorgado, bueno, de estos cinco de aquí que nos ha otorgado
nuestro libro de emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, promover el desarrollo personal y familiar de sus colaboradores, proveer de constante capacitación, ser guía de los colaboradores, también velar por el clima laboral, ¿ya? También establecer, por ejemplo, medidas de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Y finalmente, nuestras obligaciones como el Ministerio de Trabajo, que antes ya lo habíamos platicado, ¿ya? Igualmente este cuadrito de aquí ya lo leímos. Dijimos que esto de aquí va a ser pregunta de examen. Y los beneficios adicionales. Ya tenemos el emprendimiento y educación para la ciudadanía. Los emprendimientos deben considerarse una serie de valores humanos que serán la base fundamental de la cultura organizacional en sí. La tarea del día de hoy es seleccionar la respuesta correcta según el enunciado que yo les dejé en la plataforma. Después de ello me van a completar las oraciones en los espacios vacíos, van a poner la palabrita, ¿sí? Según lo que indica en el libro. Todo eso está aquí, no hay por dónde perderse porque aquí pueden encontrar la información, todo, o sea, eso nos sirve a nosotros y como objetivo de la tarea es que ustedes puedan leer y analizar todo el texto y encontrar en dónde están las respuestas que yo les puse en su tarea en el aula virtual. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a leer, a ver, denme un momentito. Ya, por ejemplo, aquí les coloqué las preguntas de opción múltiple. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja una verdadera responsabilidad social del emprendimiento? Ustedes van a seleccionar cualquiera de estas tres que están aquí, qué aspecto laboral regula el Ministerio de Trabajo y qué debe hacer el emprendedor para poder fomentar un buen clima laboral. Van a escoger estas tres de aquí, ya sea la opción A, B o C. Y en tarea para la casa tenemos las preguntas de completar. El contrato de trabajo debe incluir la duración del contrato, el nombre del cargo y aquí en este caso yo voy a llenar esta línea que está en blanco por ejecutar y aquí también voy a llenar esta línea que está en blanco, ¿sí? Y al final el sueldo del trabajador. Una de las obligaciones del emprendedor es motivar y cuidar al y aquí vamos a completar no solo con incentivos económicos, y también con reconocimiento humano, es decir, motivar al colaborador. A ver, un ratito. Ya, a ver. Ya estamos subiendo las tareas. A ver, tenemos las obligaciones con el Ministerio de Trabajo, también ya subidas. Y ya hasta aquí ya llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Espero que ya todos se puedan y logren conectar. Chao chicos, cuídense mucho.